Esta noche me propongo explicar cuál es mi proyecto político para los próximos 4 años. Yo voy a hablar también de la verdad y también de la realidad de cómo está España y de lo que creo que debemos hacer en el futuro próximo. Mi objetivo en la próxima legislatura es el pleno empleo. Me comprometo a subir otro 30% el salario mínimo hasta llegar a 800 euros. Sigue subiendo las hipotecas y el paro está aumentando. 4.500 personas han aumentado en el último mes de enero. Vamos a hacer una política económica ordenada y seria, lo que ustedes no hicieron. Lo primero que voy a hacer es bajar los impuestos. Cual sea el resultado del próximo domingo, del próximo día 9, el Partido Socialista apoyará al Gobierno de España en la lucha antiterrorista sin condiciones. Sea cual sea el resultado electoral, yo apoyaré al Gobierno si el Gobierno quiere luchar contra ETA, pero desde luego no apoyaré a ningún gobierno que quiera negociar políticamente con ETA, como ha ocurrido a lo largo de esta legislatura. Es que yo apoyo la lucha contra el terrorismo, pero lo que no puedo apoyar es la negociación con los terroristas. ¿Qué política antiterrorista, señor Rajoy, prefiere? ¿La de esta legislatura, con 4 víctimas mortales, o la de la legislatura anterior, con 238 víctimas mortales? No creía yo que usted fuera a utilizar los muertos y a presumir de cuánta gente había muerto en una legislatura o en otra legislatura. Es usted quien ha 4 años, es usted que los había dicho. Usted abrió aquí un proceso, actuó de aprendiz de brujo, enfrentó a todas las comunidades autónomas entre sí, por el agua, por el patrimonio, por las inversiones, por la financiación. España es el único país del mundo donde hay ciudadanos que en determinadas zonas del territorio nacional no pueden estudiar en castellano. La política lingüística que se sigue en Cataluña, señor Rajoy, es la misma de los últimos 20 años. La misma. Ustedes estuvieron 8 años de gobierno. Es verdad que era la época en la que se hablaba catalán en la intimidad por Génova. Cuando llegamos al gobierno estábamos a la cola en Internet de Europa, por detrás de Chipre. Hoy ya estamos al nivel de Francia y avanzaremos más. Accederán a la banda ancha 6 de cada 10 hogares al final de la legislatura. Me parece muy bien todo lo que ha dicho usted sobre nuevas tecnologías, sobre Internet, pero mire, los datos son los datos y los acaba de publicar hace poco también la Unión Europea. En los 4 años que median entre 1999 y 2003 se subió en España la participación en el PIB en el 0,2. En los 4 suyos solo subió el 0,1. Usted habla, dice voy a hacer, pero es que al final la realidad se impone.